Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doctor, yo quería acotar, soy del grupo Panel, Caterine, que la medicina nuclear es uno de los últimas de las técnicas de imagenológica que se utilizan, y este método utiliza los rayos gamma, los cuales van a ser detectados por una gamma cámara y van a estar, se va a permitir esta detección de los rayos después de la inyección de fármacos con actividad radioactiva. Generalmente, la medicina nuclear nos permite, es de muy corta duración y nos permite evaluar la función renal y la integridad de toda la vía urinaria. Es muy útil también para valorar la perfusión renal, la filtración glomerular y determinar el tracto de salubridad de toda la vía urinaria. Generalmente también se utiliza en niños, ya que ellos pueden tener contraindicado de repente utilizar la tomografía, por ejemplo, por el uso de contrastes o por las secuelas, de repente las reacciones adversas que pueden tener. Y también se utiliza para valorar los trasplantes renales, si por ejemplo estos presentan disminución del flujo sanguíneo, o para pacientes renales que tienen lesiones a repetición. Y tiene mucha importancia, y ahora está cambiando mucho lo que es el diagnóstico sin menos riesgo para los pacientes. Doctor, ¿podría acotar algo más? Sí. Bueno, la exploración del riñón y las vías urinarias se va a utilizar con radiofármacos, y es una de las citaciones que pone que es menos invasivo y es funcional de la medicina nuclear, y se evalúa en el aspecto morfológico como funcionales. Tenemos que en morfológico vamos a utilizar técnicas radiográficas como el ultrasonido, la tomografía computarizada, ya que tienen una mejor resolución espacial, mientras los estudios isotópicos se van a realizar para una valoración más precisa desde el punto de vista funcional. Ajá. A ver, y en cuanto al esquema, al diagrama, ¿no? A la representación gráfica de lo que es el estudio funcional, ¿podrían hacer un comentario o presentar tal vez el grupo expositor esa parte, la representación gráfica de lo que es, por ejemplo, función renal mediante medicina nuclear? No sé si tienen alguna gráfica, no, que yo recuerde, no sé si lo han presentado. ¿Lo tienen o no tienen? ¿El grupo expositor está? No, ya no está ya. Sí, doctor, un momentito, ahorita vamos a presentar, por favor. ¿Tienen, pero tienen? Bien, en todo caso, en la representación gráfica de la gammagrafía renal, obviamente cada etapa de la función renal se representa precisamente en esa gráfica, ¿no? Todo lo que es perfusión de sangre, o sea, cómo ingresa la sangre al riñón, ¿no? Luego, cómo es la filtración propiamente de los glomérulos, ¿no es cierto? Y luego viene la etapa de la excreción, ¿no? Es una curva en la cual, si no hay ningún problema en lo que es perfusión, ¿cómo se llama? En la filtración, en la excreción, la representación, es una curva que se pone ahí, ¿no? Pero cuando hay un problema de obstrucción o estenosis, o que hay un problema de perfusión, ¿no? O de filtración, seguramente ahí está, creo que es, sí. Ahí está, ¿sí? Ya, esto es bueno que esto, porque nosotros así podríamos
diagnosticar una serie de patologías, ¿no? Mira, en esta parte, en la parte normal, fíjense cómo esta curva se dirige hacia, no sé si puedes señalar con tu cursor, hacia arriba, ¿no? Hay una cúspide, ahí está, ¿de dónde empieza a ver la curva? ¿De dónde empieza? A ver, abajo pon. Empieza la curva, va subiendo, ¿no? Al puntero. Ya, entonces, ahí está. Entonces, a ver, sígueme, ¿dónde empieza la gráfica? A ver, más arribita, ahí. Entonces, fíjense, bueno, ya se ha ido hasta la meseta, pero empieza hasta abajo, luego va subiendo, va subiendo, va subiendo. Eso significa que está perfundiendo el riñón, ¿no? La sangre. Y en esta parte de la meseta, ¿no? Es que justamente se ve lo que es ya la filtración, ¿no? Esa parte donde justamente está el cursor, ¿no? La filtración, y luego ya viene la parte de la excreción, ¿no? La excreción, y esa es una curva, digamos, normal, ¿no? Entonces, esta es una representación gráfica, por eso es normal, ¿no? Cuando ya hay problemas tanto en la perfusión, en la filtración y en la excreción, seguramente esta curva se va a alterar, ¿no? Como acá tenemos, creo que algunas ya alteraciones, ¿no? Dilatación, por ejemplo, ¿no? ¿no? Mire, fíjense cómo no perfunde bien, filtra, hay problema de filtración y luego se cae, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces tanto el riñón izquierdo como el riñón derecho deberían tener esta representación gráfica, normalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una obstrucción en el uréter, en el lado derecho? Entonces, en la representación del lado derecho, seguramente va a haber la curva, va a llegar a la meseta, va a filtrar y la filtración ya no va a ser adecuada si está obstruida, ¿no? Entonces, esa meseta se va a aplanar y seguramente la línea va a ser recta, ¿no? Recta, o sea, no va a excretar adecuadamente la orina, ¿no es cierto? No va a pasar por la vía urinaria. Entonces, eso es cuestión ya de interpretación, porque justamente cualquier resultado que se da pues mediante estas gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Con el test de la furosemida, ¿no? A ver, me gustaría que alguien del grupo, de toda la clase, esté viendo que no participa el resto de los alumnos. O sea, esto no es solamente discusión entre el panelista y los expositores, sino los de la clase tienen todo el derecho de participar. Me gustaría que me hagan una diferenciación, ¿no? ¿Cómo se llama? Una diferenciación en lo que es gamografía renal, radiorenograma, ¿no? A ver, ¿es igual? Gamografía renal, radiorenograma, o en todo caso, ¿a qué se refiere cada uno de estas nominaciones? ¿Al grupo expositor, panel o alguno de los alumnos? Doctor, Sí. disculpe, Ver, para participar, si no me equivoco, la gamografía renal va a servir más que todo para evaluar lo que es el parénquima renal, y en cuanto a al renograma va a ser para evaluar lo que es la excreción renal. bueno, acá está, ¿no? Se estudia morfología y función renal, ¿no? Mediante la representación gráfica, curvas del paso renal. Ya. Bueno, ok. Entonces, eso es lo que tendríamos que decir. O sea, si hay un examen que sea completo, ¿no? Un examen completo para el estudio tanto anatómico y funcional, es precisamente la medicina nuclear, ¿no? En la medicina nuclear es todo lo que estamos hablando, ¿no? De gamografía, de radiorenograma, etc. El radiorenograma es la representación gráfica, ¿no? De todo de las etapas de función renal, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes ventajas es de que los diagnósticos son precisos, ¿no? Si te podrían decir, por ejemplo, que el riñón izquierdo está funcionando a un
80%. Te puede decir que el riñón izquierdo está funcionando solo a un 20% o a un 15%. Y el riñón derecho funciona a 100%, por ejemplo, ¿no? Pues eso lo va a decir, ¿no? La otra gran ventaja de este tipo de estudios de medicina nuclear es que ¿cómo se llama? De los radiofármacos que se utilizan como sustancias de contraste no son nefrotóxicos. O sea, tú puedes hacer un examen, incluso en etapas de insuficiencia renal severas o terminales, ¿no? O etapa 5, por ejemplo, en crónico. Puedes hacerlo sin ningún problema, porque no son nefrotóxicos, como por ejemplo las sustancias de contraste que ya lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos discutido en las tomografías, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, en orden de toxicidad, en lo que es exámenes y sustancia de contraste, obviamente están las tomografías, ¿no? Con sustancia de contraste, son mucho más nefrotóxicos. Seguidamente por la resonancia magnética, ¿no? Las sustancias de contraste que se utilizan en resonancia magnética no son muy, bueno, o sea, sí son tóxicos también para el riñón, pero no con tan magnitud que las sustancias iodadas de las tomografías, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, pues lo que es los radiofármacos es el menos nocivo para el riñón, y esto hablando de medicina nuclear, ¿no? Entonces, esto también es importante. La pregunta es si tenemos en el Cusco, lamentablemente todavía no contamos con medicina nuclear, ¿no? No contamos. Nuestros pacientes tenemos que mandarlos a Lima, donde sí lo hacen, ¿no? Ok, listo. Entonces, ahí quedaría el tema. De todas maneras, denle un repaso de lo que significa esto. Ahora que estamos haciendo, ya pueden poner ya el segundo tema, para que podamos ayudarnos en definir nuestras presunciones diagnósticas, ¿no? Que nos permite verificar mi presunción diagnóstica o me permite descartar lo que yo estoy pensando, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al segundo tema que también es muy importante en nuestro curso, ¿no? Es nutrición en pacientes nefrópatas, ¿no? Nutrición en pacientes nefrópatas. Este es un tema también muy vital, diría yo. Habida cuenta de que siempre tengo en cuenta lo que voy a decir ahora. Toda indicación médica empieza con una buena prescripción de la dieta. Y la dieta, obviamente, lo tiene que prescribir el médico, no la nutricionista, ni la dietista, ni la enfermera, ni nadie. El médico. Y el médico tiene que estar capacitado para poder hacer la prescripción adecuada, ¿no? De acuerdo a la condición clínica del paciente y de acuerdo a la patología del paciente, ¿no? Tanto en pacientes estables, hospitalizados, como en pacientes críticamente enfermos. Ese es el tema. Y entonces, definitivamente este tema no se le da la debida importancia. De tal manera que trastabillamos cuando hacemos nuestra prescripción. Y trastabillamos no porque no lo podemos, bueno, o no debemos hacerlo, ¿no? Sino porque no estamos capacitados, ¿no? Y no se nos habla de temas tan vitales. La nutrición renal en pacientes renales puede servir para hacer prevención de las nefropatías, ¿no es cierto? Prevención, como también obviamente es parte de la curación, ¿no? del paciente. Entonces, esa es la idea. Entonces, vamos a hacer un repaso y para lo cual entonces vamos a darles a los alumnos, vamos a ver la hora, ¿no? Ya les he dicho que tienen que preparar máximo para 40 minutos, 35, 40 minutos. Entonces, bueno, tienen exactamente hasta las 4 y el primer alumno va a exponer hasta 3:40 o 42 y el segundo alumno estará llegando hasta las 4 de la tarde. A ver, vamos.
A ver, todos tienen que estar atentos. Se supone que todos conocen el tema, ¿no? Delegada, este capítulo, este trabajo monográfico ha sido subido para que puedan todos tener acceso. Sí, doctor, el mismo día que se lo enviaron, el sábado, nos enviaron a nosotros. Ya, tiene que ser con 5 días mínimamente de anticipación, ¿no? Ahora, me lo han mandado también a mi correo, ¿no es cierto? Los del grupo. Sí, doctor, también se También. ha enviado. Ya, todavía no lo he revisado, puede ser sincero, este tema, pero supongo que están siguiendo el orden. A ver, atención todos los alumnos, ¿ah? Que peor los que no han puesto todavía. ¿No? En el trabajo monográfico se debe colocar, obviamente, el título, ¿no? Los integrantes del grupo, y se debe hacer lo que es la presentación del tema. Es un trabajo monográfico, es como hacer un libro, ¿no? Presentación del tema, las generalidades o introducción, ¿no es cierto? Y luego ya el desarrollo de los contenidos, obviamente con referencias bibliográficas. Ya no sé, están haciendo así, referencias bibliográficas, que obviamente esa referencia bibliográfica se pone al final del trabajo, ¿no? De tal manera que yo voy a contrastar, ¿no? Lo que ustedes están refiriendo, ¿no? En las partes del contenido, voy a contrastar con la bibliografía. Finalmente esto termina en conclusiones, recomendaciones y todos los anexos que se pone al final del trabajo monográfico. Ese es el orden. Si no, en todo caso yo no voy a calificar como debe ser, o voy a calificar inadecuadamente vuestro trabajo, ¿ya? Ahora sí, puedes empezar, por favor. A ver, vamos a darle la posibilidad de que lo haga Diana González. Sí, doctor. Vamos a ver, Diana González. Ya. Bueno, ya compañeros, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre lo que es nutrición en pacientes nefrópatas. Siguiente, por favor. Ya, nuestros objetivos es dar a conocer la importancia de la nutrición en un paciente nefrópata. Es determinar una adecuada nutrición en lo que son los estadios de la enfermedad renal crónica, en la aguda, en pacientes con diálisis, trasplantados, y en diferentes estados especiales, como lo que es en ancianos, en niños, en embarazados. Y conocer las recomendaciones de nutrición en todo paciente con enfermedad renal. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a tomar en cuenta en esta exposición lo que son los requerimientos energéticos en una persona normal, tipos de dieta y textura, valoración nutricional y los diferentes tipos de nutrición en diferentes afecciones renales, como lo que es insuficiencia renal aguda, crónica, hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante, síndrome nefrótico, liquidez renal y en casos especiales. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar de nutrición en estados fisiológicos normales. Siguiente. Ya, debemos tener en cuenta que la nutrición se va a resumir, va a comprender un proceso que es lo que es ingerir, absorber, transformar el alimento anteriormente consumido, cuyos objetivos principalmente van a ser función energética, que va a suministrar energía para poder cumplir diferentes funciones vitales, una función estructural, en el cual decimos que va a haber componentes que van a formar parte de las diferentes estructuras del cuerpo, función reguladora, que va a estar asociada también como suministro, para que van a componer, en este caso, a procesos metabólicos, y la función protectora, ya que se va a relacionar a lo que es evitar enfermedades, en este caso, mucho lo que son las enfermedades infecciosas. Siguiente, por favor. Ya, el requerimiento diario de lo que son los componentes en una persona, sea componentes, nutrientes, que debe ingerir, primeramente vamos a tocar lo que es el agua. En ese cuadro podemos ver los requerimientos de agua según edad, según edad y sexo, en diferentes, ya que se va a requerir en diferentes cantidades, pero podemos resumir
que se va a requerir de 30 a 35 mililitros por kilogramo por día. Por tanto, si ponemos un ejemplo de una persona de 50 kilogramos, podría requerir más o menos 1,5 litros de agua al día. Siguiente, por favor. Ya, en este cuadro vamos a ver, nos permite estratificar diferentes grupos poblacionales. Dentro de esto se van a encontrar, ya sea lactantes, niños y en diferentes edades, ¿no es cierto? En todo caso, pero para poderlos resumir, siguiente. Esto. En el caso de los macronutrientes, las proteínas lo vamos a necesitar 1 gramo por kilogramo por día, los carbohidratos 5 gramos por kilogramo por día, en los lípidos 1,5 gramos kilogramo por día, fibra 0,5 gramos kilogramo por día. Siguiente, por favor. Algo muy importante y que nos va a servir como referencia es que una vez que hallemos el requerimiento calórico normal en una persona sana, debemos tener en cuenta es el valor que tienen las proteínas, las grasas, hidratos de carbono y la fibra en kilocalorías. En este caso, ¿qué valor tiene 1 gramo de proteína en kilocalorías? Siguiente, por favor. Ya. En este cuadro vamos a ver que están diferentes oligoelementos y algunos micronutrientes. Podemos ver el calcio, el hierro, el magnesio, etcétera, que están mostrando requerimientos diarios. Y vamos a considerar algunos elementos que son básicos. Siguiente, por favor. Sodio, el cual lo vamos a necesitar o se va a requerir de 2 a 3 mini equivalentes por kilogramo por día, potasio de 1 a 2 mini equivalentes por kilogramo por día y fósforo de 800 a 1,600 miligramos por día. Siguiente, por favor. Ya, esa es una parte muy importante, es como ya el requerimiento calórico. Siguiente. Esto es en una persona sana. Debemos tener en cuenta que se debe hallar 2 constantes. La primera es la tasa metabólica basal, que es diferente en hombres y en mujeres. Siguiente. Y la otra constante es la actividad física. Lo que vamos a hacer va a ser hallar la tasa metabólica basal según las fórmulas propuestas en la parte del cuadro de arriba, y eso lo vamos a multiplicar por la constante de actividad física. En este caso debemos tener en cuenta si nuestro paciente es sedentario, si tiene leve actividad, moderada actividad, es muy activo o es hiperactivo. Y tenemos ahí las fórmulas, ¿no es cierto? Las constantes, ya sea 1,2 por 1,375, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Podemos resumir en tanto que el requerimiento calórico es igual a lo que es la tasa metabólica basal por actividad física. Siguiente. Tipos de dieta. Siguiente. Ya. En esto vamos a ver básicamente lo que es la dieta líquida. Lo vamos a ver en dieta líquida clara, que la dieta líquida clara va a ser básicamente para su fácil absorción. Esto es para evitar la concentración de residuos en lo que es el tracto gastrointestinal. ¿Para qué se hace esto? Se hace para disminuir lo que es la secreción gástrica y pancreática, lo cual es muy importante, y debe ir acompañado de lo que es la disminución de proteínas y grasas. En el caso de una dieta líquida completa, se va a denominar líquida o semilíquida, es por aporte de nutrientes. Básicamente vamos a ver que va a tener un aporte completo de lo que son nutrientes. Al lado podemos ver un cuadro en el cual nos dice bebidas, todas excepto alcohólicas, verduras, zumo de verduras, caldos, frutas, zumo de frutas, diversos como son las infusiones, gelatinas y preparados comerciales. Siguiente, por favor. Vamos a ver la dieta blanda mecánica sin residuos. Debemos tener en cuenta que esta es modificada. ¿Modificada en qué sentido? En su textura. ¿Para qué? Para que facilite la masticación. Debemos tener en cuenta que el aporte de nutrientes es de acuerdo al requerimiento calórico de cada uno.
Y la dieta blanda. En esta dieta blanda se va a dar los alimentos íntegros y su consistencia va a ser blanda. El aporte calórico va a ser de 1.800 a 2.000 kilocalorías. ¿Qué los diferencia? Bueno, en este cuadro vamos a ver diferentes alimentos que se les puede dar a los pacientes. ¿Qué diferencia lo que es una dieta blanda y una dieta blanda mecánica? En que la dieta blanda mecánica va a estar modificada. Siguiente, por favor. Ya, dieta hiperproteica. En este vamos a ver siguiente. Aporte proteico. Como lo hemos dicho, el aporte proteico de la proteína es un gramo, pero como este es hiperproteico, se va a dar de lo que es 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. Siguiente. Esto debe estar indicado en lo que son pacientes con malnutrición proteico-energética, que en sí son pacientes con insuficiencia renal crónica, en estados febriles o infecciosos, y se hace para alcanzar la masa muscular elevada. Eso está muy relacionado con lo que es la hipercalórica, por lo tanto, el alza de lo que son los lípidos. Vamos a hablar ahora sobre dieta hipercalórica. En este caso se basa prácticamente en lo que es el aporte energético de 30 a 50% o más. Siguiente. Va a estar indicado en pacientes con delgadez, trastornos de absorción intestinal y excesiva actividad física. Siguiente. La dieta hiposódica. Se trata básicamente de lo que es la disminución del aporte de sal. Nosotros tenemos el aporte de sal en lo que es el cloruro de sodio. Vamos a tener de 3 a 6 gramos. 1 gramo es igual a 17 mini equivalentes. Y tomando en cuenta lo que son el máximo, que es 6 gramos, si lo multiplicamos por 17 mini equivalentes, nos sale lo que es 102 mini equivalentes por kilogramo por día. Siguiente. Esto está indicado en enfermedad renal, hipertensión arterial, cirrosis y edemas. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos van a indicar alimentos que van a estar prohibidos en este tipo de dieta, como lo que es la sal de mesa y diferentes otros. Ya, ¿cómo valorar el estado nutricional en un paciente? Eso es muy importante, ya que primero vamos a empezar como la evaluación dietética. En este se le va a preguntar al paciente cómo está su apetito, si ha habido una pérdida de peso recientemente o si ha habido nuevos síntomas gastrointestinales. El paciente debe elaborar el recordatorio de su dieta. Debemos tener en cuenta nosotros mismos valorar la ingesta que tiene el paciente, tal vez preguntarle qué come, cada cuánto, cómo es su nutrición en sí. En la evaluación física vamos a evaluar el peso, en este caso lo que es el IMC, y también ver la presencia si hay edema, ya que nos va a ayudar a poder ver también con qué afección va a estar relacionada. En la evaluación del laboratorio, principalmente en lo que es la enfermedad renal crónica, vamos a ver que un factor muy importante es la albúmina sérica, en el cual si lo encuentra un criterio diagnóstico es si lo encontramos mayor a 3.8 gramos por decilitro, y otro es la valor de urea, en el cual la aparición del nitrógeno proteico es mayor a 1.2 gramos por kilogramo por día, lo cual son criterios diagnósticos más el peso en seco, son criterios diagnósticos para lo que es la insuficiencia renal crónica. Siguiente, por favor. Ya, nutrición y insuficiencia renal. Siguiente. Aquí principalmente debemos tener en cuenta lo que es la desnutrición energético-nutrimental, que es una complicación muy común en esta afección, ya que tiene una prevalencia elevada. Vamos a ver factores asociados con catabolismo elevado, relacionados con la diálisis y no relacionados con la diálisis. Entre los no relacionados con la diálisis vamos a ver las causas de lo que es la ira y afecciones asociadas, uremia, medicamentos como los corticosteroides, alteraciones metabólicas y hormonales. Entre los relacionados con la diálisis vamos a ver las dosis inadecuadas de diálisis, pérdida de nutrientes y aminoácidos. Y otro que podemos ver es el suplemento inadecuado, que se encarga de la no identificación de las necesidades elevadas y efectos colaterales de los suplementos. El rol de soporte nutricional en la insuficiencia renal aguda
va a tener objetivos, los cuales los principales es el control del hipercatabolismo, disminuir la mortalidad, mantener la masa muscular, evitar la sobrecarga nutricional y prevenir las alteraciones metabólicas, básicamente. Siguiente, por favor. Vamos a ver variables para la evaluación del estado nutricional y monitoreo del soporte nutricional en lo que es la insuficiencia renal aguda. Vamos a ver parámetros como lo que es la albúmina, prealbúmina, que puede modificarse independientemente de los cambios en el estado nutricional, cambios en el peso corporal, el cual puede haber cambios rápidos que pueden reflejar más el balance de fluidos que el estado nutricional. En el caso de la antropometría, vamos a ver que este puede tener interferencia por edema en la tasa de catabolismo proteico, equivalente proteico en la aparición de nitrógenos, requieren de cálculos basados en la cinética de la urea. El balance nitrogenado requiere de valores de la tasa de catabolismo proteico e ingestión de nitrógeno. En el estimación por ecuaciones o por peso corporal, vamos a ver ecuaciones de predicción. En lo que es la calorimetría indirecta, estándar de oro para definir necesidades energéticas y monitorear la adecuación calórica durante el fin. Siguiente, por favor. Requerimiento de macronutrientes en IRA. En esta se van a utilizar, se utilizan lo que se les ve el código del 2012, el GCADORI del 2013 y el ASPEN del 2016, básicamente, para lo que es este tipo de cargas. Lo vemos en calorías totales, que en el código 2012 lo utiliza de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. Carbohidratos de 3 a 5, máximo 7 gramos por kilogramo por día. Lípidos de 0.8 a 1 gramos por kilogramo por día. Tener en cuenta que la terapia de reemplazo renal, en la no terapia de reemplazo renal no catabolismo es de 0.8 a 1 gramos kilogramo por día. En el caso de las PEN, no hay valores que nos indiquen cuánto de carbohidratos y lípidos dar. Siguiente, por favor. Ya, acá podemos ver un algoritmo para el soporte nutricional en IRA. Para la toma de decisiones para el soporte nutricional en paciente con IRA, que lo que va a representar. Si hay una función normal del tracto gastrointestinal, si es que sí hay, se va a dar lo que es la alimentación enteral. En esta se va a dar las metas nutricionales alcanzadas. Si se alcanzan, está bien. Pero si no, se debe llegar a lo que es una integración con alimentación parenteral. En este caso, vamos a ver el otro lado. En el caso, si hay una no hay una función normal del tracto gastrointestinal, se va para lo que es la alimentación parenteral. Esta se va a dividir en dos, en lo que es la periférica a corto plazo o con restricción de fluidos, y la central, que es a largo plazo con restricción de fluidos y catabolismo. Siguiente, por favor. Nutrición en enfermedad renal crónica. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre nutrición en la enfermedad renal crónica. Sí, sigue. Yo les voy a indicar en qué momento se cambia, ¿ya? Tú tienes, a ver, espérate, tienes exactamente 5 minutos más, ¿ya? Para tu exposición. Luego continúa un compañero que ustedes van a escoger, ¿ya? Sigamos. Ya. Nutrición en enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. Ya. En este caso vamos a ver que lo vamos a distinguir en lo que es dieta para pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, y dieta para pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto. En el caso de los que son mayor a 60 mililitros por minuto, se tiene que tener un control de la calidad de proteínas de sodio y líquidos, disminución de potasio y disminución de fósforo, asegurar el consumo de calcio y vitamina D. Se necesita, y es muy importante, la ingesta calórica mayor a 35 kilocalorías por kilogramo por día. Y en pacientes sedentarios con edad mayor a 60 años, o si debemos tener en cuenta si coexiste con un sobrepeso u obesidad, tener que sea unas 30 kilocalorías por kilogramo por día. El caso de lo que son dieta de pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto,
vamos a tener en cuenta que un paciente con malnutrición proteica energética más lo que se asocia a una comorbilidad de una enfermedad cardiovascular e inflamación, este va a incrementar lo que es la tasa de mortalidad. Vamos a explicar. Ya, debemos tener en cuenta en que se va a reducir lo que son las proteínas, el sodio y el potasio. ¿Por qué se van a disminuir? Porque disminuye los síntomas urémicos. El potasio va a evitar lo que es la hiperpotasemia. Alimentos ricos en potasio se van a necesitar como los plátanos, cítricos, legumbres, y se restringe en hiperpotasemia. El calcio, en estadios 3, 4 y 5 se va a disminuir su absorción intestinal, por lo tanto debe individualizarse su ingesta. El fósforo, en el caso del fósforo se limita a productos lácteos para prevenir el hiperparatiroidismo secundario. Siguiente, por favor. Ya, bueno, puede continuar en todo caso, un compañero que escoja, ustedes, o compañera. Sí, doctor, ya podemos empezar. Ya, vamos. Bien, continuando con la exposición, nos encontramos en el caso de que este paciente, como ya lo dijo la compañera, va a tener una restricción de aporte en proteico, potasio, fósforo y sodio, sobre todo porque estos van a disminuir la sintomatología urémica y va a mejorar la función renal. Debemos tener en cuenta que, según el panel de expertos de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo, el año pasado en una conferencia han acuñado el término malnutrición proteica energética, y justamente porque nosotros en este tipo de pacientes vamos a disminuir lo que es el aporte proteico en cierta cantidad, ¿no? Entonces, al alterar el aporte proteico, lo que nosotros vamos a originar en el paciente a largo plazo es que va a haber una alteración en parámetros bioquímicos, va a haber una pérdida de masa corporal y sobre todo una depleción de masa muscular. Entonces, como ya lo mencionamos, esto nos va a servir más que todo para nosotros en una enfermedad renal crónica. Lo que queremos es que al mismo tiempo de dar un soporte nutricional al paciente, recordar que una malnutrición más una enfermedad cardiovascular, en este caso también a esto se añade la inflamación, lo que ocasiona es un aumento en la tasa de mortalidad en caso de pacientes con insuficiencia renal crónica y también en aquellos pacientes que reciben hemodiálisis. Siguiente, por favor. Bien, esto solo para recordar que los pacientes en estadio 5, que tienen asociado a esto una comorbilidad que sea no tratable, se le prescribe diálisis. Entonces, en este caso, la diálisis, siguiente, por favor. En este caso vamos a tener recomendaciones nutricionales en este tipo de pacientes. Lo más importante, proteínas, líquido y sodio. En las proteínas, como hemos visto, se restringe a 0.8 a 0.9 gramos por kilogramo por día. Los líquidos, que es algo importante, 2.500 o 3.500 mililitros por día. Y el sodio, que va de la mano junto con los líquidos, se restringe a menos de 2 gramos por día. Y bueno, siguiente. Y bien, entonces vamos a tener alteraciones nutricionales, obviamente. ¿Por qué? Porque el paciente está disminuyendo su ingesta calórica, está en un estado hipercatabólico, algo importante, también se encuentra en un estado de inflamación y comorbilidad, y también por el procedimiento dialítico. Entonces, todo esto nos va a desencadenar en algo que llamamos síndrome de desgaste proteico energético. Siguiente. Bien, bueno, este cuadro es un resumen de las causas de desnutrición en hemodiálisis, ¿no? Y tenemos una ingesta alimentaria disminuida y un hipercatabolismo y alteraciones metabólicas. Esto lo vamos a explicar. Siguiente. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, debemos tener una evaluación dietética y un examen físico y laboratorial. Sabemos que en la práctica clínica, nosotros, al momento de evaluar al paciente si cuenta con un grado de desnutrición, debemos tener en cuenta que en la parte dietética
debemos fijarnos en la pérdida la pérdida de apetito, pérdida de peso, síntomas gastrointestinales, las comorbilidades, en este caso, para nosotros la más importante, la diabetes, y psicosocial también, que a veces los pacientes están un poco abandonados, ¿no? Tienen depresión y también hay, en esta parte, vemos si tienen apoyo de los miembros de la familia. Ahora, en el examen físico, importante el peso y sobre todo el análisis de o sea, en este caso, más que todo nos referimos, cuando hacemos nuestro examen físico, al evaluar al paciente debemos ver si hay una disminución de peso y sobre todo si hay una depresión de masa muscular. Y laboratorialmente se dice que esta es una técnica en la cual nosotros vamos a demostrar que está existiendo una malnutrición. ¿Por qué? Porque la albúmica sérica va a estar disminuida, y no solo la albúmina, también puede estar disminuido la prealbúmina. Entonces, este es un indicador objetivo. Los dos primeros, tanto dietético y examen físico, eran indicadores subjetivos, y este es un indicador objetivo. Siguiente. La nutrición y diálisis peritoneal. En este caso, este va a ser un método, una técnica, en el cual también debemos recordar que se usa la membrana peritoneal como filtro semipermeable, y a través de esta se van a eliminar los solutos acumulados que pueden ser tóxicos, como la urea, creatinina, y bueno, acompañado de eso, potasio, fosfato y agua. Siguiente. Bien, rápidamente, en estas recomendaciones nutricionales debemos tener en cuenta siempre las proteínas, los líquidos y también el calcio. Bueno, sería redundar a leerlo todo, pero algo importante que decían, que el fósforo y el calcio tienen que tener un estricto control, porque si no dan, si bien es cierto, hay alimentos, por ejemplo, la leche y el queso, que si al momento de restringirlos, supuestamente estaríamos... ¿cómo se dice? Tendrían equilibrio, ¿no? El aporte de fósforo, pero no solo es eso, sino en este caso de pacientes, no solo con restringir la dieta de tanto de fósforo y calcio, ya decimos que tenemos controlado, sino que tenemos que tener otros parámetros más estrictos. Y algo importante que encontramos que la carnitina no estaba definida como una dosis recomendable, pero se sugería de 0.5 a 1 gramo por día. Siguiente. Y en la terapia nutricional tiene las ventajas, van a ser que va a reducir la carga de la glucosa, va a disminuir la pérdida de proteínas, va a haber una posibilidad de reducción de niveles de triglicéridos séricos, va a haber una mejor estado nutricional, y sobre todo que no es invasiva y va a facilitar el cumplimiento de la terapia, ya que no modifica el procedimiento de diálisis. Siguiente. Nutrición en trasplante renal. En este momento vamos a ubicarnos que en la situación es el paciente acaba de ser trasplantado, y como en cualquier órgano trasplantado, se le receta un tratamiento inmunosupresor. Entonces, por lo tanto, nuestra dieta debe basarse en que debemos reducir la carga bacteriana y reducir al mínimo la intoxicación bacteriana. Estas son recomendaciones pre-trasplante y post-trasplante. En pre-trasplante vamos a dar un suplemento vitamínico para que el paciente pueda, porque va a ser sometido a estrés. Y en un post-trasplante, lo que vamos a darnos cuenta es el hipercatabolismo, y sobre todo en un tardío vamos a recomendar una ingesta proteica. Siguiente. Bueno, ahora nos encontramos en un caso de nutrición en trasplante renal. Se dice que estas enfermedades, tanto la insuficiencia renal crónica, la pielonefritis crónica, se presentan con mayor frecuencia producto de trasplante renal. Entonces, algo importante, como ya lo hemos mencionado, es, en este caso se valora el estado nutricional del paciente, el peso, porque por el tratamiento diurético o aparición de edemas, el peso se incrementa, el estado de proteínas, sobre todo de la albúmina. ¿Y ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque sabemos que nuestro objetivo es que este riñón recién trasplantado no se desacelere el deterioro funcional en este nuevo riñón. Siguiente. Entonces, nuestras recomendaciones, la más importante en el pretrasplante es limitar la ingesta de potasio y fósforo. Y en el post-trasplante, algo que decían algunos artículos, que estos pacientes tienden a incrementar de peso. Entonces, el peso, nosotros más lo hemos relacionado con el consumo de grasas. Entonces, en este caso de pacientes, no debemos velar por la cantidad de grasas que se le administra. En este caso, nos va a importar más la calidad, y sabemos que debemos evitar la hiperlipidemia y la hipercolesterolemia. Siguiente. En nutrición, el síndrome nefrótico. Siguiente.
Sabemos que, la pérdida de proteínas en un síndrome nefrótico supera los 3.5 gramos al día por la orina. Entonces, en este caso de pacientes, se le recomienda una dieta hiposódica, porque tenemos en cuenta que este paciente está edematoso. Entonces, hasta que tengamos controlado el edema, vamos a quitar esta restricción a esta dieta hiposódica. Siguiente. Bien, entonces, nutrición, siguiente, por favor. Nutrición en pacientes con litiasis renal. Del mismo modo, vamos a tomar, siguiente, con pinzas este tema, porque sabemos que el litiasis nos hace pensar en calcio y oxalato. Entonces, lo que debemos tener más en cuenta en todo este cuadro es el calcio. Se recomienda el consumo de calcio de 800 miligramos al día en los hombres y 1000 miligramos en las mujeres antes de la menopausia. Y el oxalato, se recomienda el consumo de oxalato de 40 a 50 miligramos por día. Algo importante que hemos encontrado aquí, que el potasio en unos artículos lo describen como un factor protector que disminuye el riesgo de cálculos. Entonces, en estos pacientes sí se les debe dar calcio, pero debe estar en parámetros exactos. ¿Siguiente? Y bueno, estas son algunas complicaciones que se presentan por ejemplo, en la hipercalciuria idiopática, y en todas ellas el calcio, si se dan cuenta, tiene un rango de 1000 a 1200. Es un rango estricto y en el cual vamos a recomendar también una abundante ingesta hídrica, entre otros. Siguiente. Bueno, en nutrición especial de pacientes, siguiente, nos referimos a 3 casos: a ancianos, embarazadas y niños. Siguiente. Como ya lo hemos visto, en estos casos algo importante es la evaluación antropométrica, el índice de masa corporal, pliegues subcutáneos y parámetros, que ya lo hemos explicado anteriormente. Siguiente. En este caso, en la nutrición en el anciano con afección, se dice que los carbohidratos y lípidos tienen un aproximado de 50 a 60% del valor calórico total. Las proteínas se van a mantener en un rango de 8 a 10 gramos por kilogramo al día, y solo el 20 a 25% debe ser de origen animal. Las calorías disminuyen en un 5% a medida que las personas van envejeciendo. Entonces, de 40 a 59 años, disminuyen en 5% y así sucesivamente. Siguiente. Bien, en este caso, el plan nutricional, nuestro objetivo va a ser mantener un estado nutricional que no interfiera, en el caso de ser una gestante, que no interfiera con la gestación, y lo que vamos a buscar es promover la vigilancia constante de orientación y tratamiento nutricional. En este caso, en la biología que hemos encontrado es que el apoyo nutricional lo que va a evitar es la declinación de la bulímica sérica, que sea mayor a 1 gramo en el primer trimestre, la pérdida del peso y de acuerdo a eso también, si la paciente estaría recibiendo nutrición enteral o parenteral, la nutrición enteral va a favorecer el aumento de peso, una terapia eficaz, y la parenteral va a evitar el fracaso de la dieta enteral. Siguiente. Y bueno, yo para finalizar, por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Está en la misma. Ya para finalizar, la nutrición en el niño con afección renal. En la diálisis, en niños con insuficiencia renal crónica, la indicación de kilocalorías y proteínas es de acuerdo a la edad cronológica. Entonces, el sodio no se va a restringir a no ser de que haya presencia de edemas. Y en el caso de que se utilice suplemento oral, en este caso, lo que ocasiona el suplemento oral, bueno, lo que vamos a indicar es cuando hay una falta de ingesta, por ejemplo, de calorías, micro o macronutrientes, y sobre todo en niños con insuficiencia renal crónica se requiere fórmulas de mayor densidad calórica. Y bueno, y por último, en nutrición por sonda en bebés menores de 1 año, que se observa problemas al dejar el dispositivo, es una desventaja, y parenteral es que es la última vía de elección en la terapia. Eso hablaríamos de nutrición en un caso especial. Y por último, con esto nos quedamos, no es decirle al paciente come poco, sino vamos a decirle que coma la cantidad necesaria. Queremos calidad, no tanto cantidad. Y bueno, eso fue todo. Ya, muy bien. Entonces, chicos,
Bien, mira, yo sé que se ha hablado, todo este tema, han hablado específicamente de insuficiencia renal crónica, pero sí me gustaría, por favor, tema para el siguiente miércoles, este grupo expositor, o el claro, un grupo panel, en todo caso, un mejor expositor, tengan que ampliar unos 5 minutos más sobre lo que es nutrición renal en pacientes agudamente enfermos o críticamente enfermos. Anoten eso. En pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿no? Críticamente enfermo, que generalmente es la nutrición parenteral total, NPT. ¿Ya? Entonces revisen eso. NPT en pacientes con insuficiencia renal aguda críticamente enfermos, para poder completar y hacer nuestra discusión de unos 10 a 15 minutos y luego pasar con el siguiente seminario, que viene a ser el uso de medicamentos en pacientes nefrópatas. ¿Ya? Entonces, grupo expositor, tienen 5, máximo 8 minutos para hacer esta exposición de nutrición, repito, renal en pacientes con insuficiencia renal aguda críticamente enfermos. NPT, nutrición parenteral total, ¿ya? Tienen 7 a 8 minutos más para poder exponerlo. Puede hacerlo uno de los integrantes del grupo, que no sean los dos que he puesto, ¿ya? Y listo, y luego pasamos a la discusión del caso.